Bien, bienvenidos a una edición más de iba a ser antimaridaje, una vez más me iba a traicionar, de Conexión Gastronómica Total Play. Estamos en el episodio número 24, bienvenidos de donde se estén conectando de todo el país, de todo el mundo, porque de pronto tenemos conexiones de todo de varios países. Y me da mucho gusto regresar a este horario porque normalmente lo estábamos haciendo ya a partir de la 1 de la tarde, hora de la Ciudad de México, para poder coincidir con horarios justo de España. Nos mantenemos en ese mismo horario de aquí a que acabe el mes. Las próximas 2 semanas vamos a estar transmitiendo los miércoles siempre, pero en horario de 1 de la tarde Ciudad de México y 8 de la noche España, porque la próxima semana tendremos un invitado justamente desde España. Así es que, pues nada, darles la bienvenida a todos los que se vayan conectando y los que de alguna manera quieran participar. Recuerden siempre que tienen dos maneras de hacerlo, lo cual se los agradecería muchísimo. Con sus preguntas, evidentemente, si quieren hacerla en formato de comentario, o si no, utilizar el circulito que tiene hay un circulito con un signo de interrogación, píquenle y dejan una pregunta, yo la puedo leer mientras estamos transmitiendo. Y la otra, que es una muy buena dinámica que está empezando Instagram y que nos está haciendo la vida pues un poquito más agradable con respecto a la generación de contenido, que es la compra de insignias que ustedes pueden ver cuando se conectan, les aparece si quieren comprar o no una insignia. Les agradecemos muchísimo, como lo hace Plus 1122, mi señorita hermana que está comprándome una insignia. Así lo pueden hacer definitivamente, nos apoyan muchísimo, hay 3 precios, la verdad es que es increíble, y nosotros vemos y se les agradece directamente a quien quiera hacer esta compra, que nos apoya muchísimo, porque Instagram nos está apoyando con un programa de generadores de contenido que son pocos los que lo tienen por ahora habilitado, pero pues ya que lo tenemos nosotros, nos gustaría muchísimo seguir generando contenido gratuito, de libre acceso, siempre disponible en todas las plataformas, pero una compra de 29 pesos o 25 pesos, no sé en cuánto está, la verdad es que pues nos viene muy bien. El episodio número 24 de Conexión Gastronómica Total Play. Llevamos ya 24 episodios en este contenido que desarrollamos desde hace un año. Prácticamente cumplimos ya, como lo hicimos hace 2 semanas, la celebramos el año de transmisiones durante la pandemia, la primera, la segunda y la tercera ola, como ya estamos instalados, y me siento muy contento de poder ir ampliando de alguna manera los invitados y sobre todo los temas, que eso es importante. El junio prácticamente no publicamos porque quise dar un descanso también a lo que estábamos observando en redes sociales, a cómo se iban moviendo los contenidos y sobre todo hacer una nueva escaleta de contenidos, proponer nuevos diseños en las historias y tratar de mejorar sobre todo la estructura de esto que es una entrevista. Conexión Gastronómica Total Play lo que pretende ser una memoria, ¿no? Ser una conversación que deje memoria sobre cierto tema en particular, sobre cierto personaje o sobre cierta situación. La semana pasada tuvimos a Daniel García del libro ¿A qué sabe el futuro?, que fue una extraordinaria conversación, les recomiendo mucho que la vean porque es un esfuerzo editorial increíble. Y esta semana tenemos a alguien experto en bebidas. No me meto mucho en el mundo de las bebidas, pero cuando me meto trato de hacerlo desde ángulos totalmente nuevos. Insisto, tienen 2 maneras de apoyarnos, como siempre, dejándonos sus preguntas, dejándonos likes y los corazoncitos famosos, y sobre todo si quieren preguntar algo, utilicen o comenten o pregunten con el circulito y el signo de interrogación para que se quede ahí registrada su pregunta. Y la otra es comprándonos insignias, que me parece que es un gran programa de parte de Instagram. El día de hoy, Antimaridajes Mexicanos, se trata de darle continuidad a eso que hicimos en la pandemia con Oscar Domínguez, que terminó también en una conexión gastronómica, en la que siempre tratamos de comprender hacia el mundo de las bebidas, al mundo de los maridajes con cocina mexicana de manera distinta. ¿Para qué? Para poder comprender que existen más experiencias que reforzar, mucho más que aprender, muchísimo más caminos que explorar que las que ya hemos explorado, y que, como lo vengo diciendo desde hace unos meses, independientemente de que hemos llegado a un punto de cocina mexicana interesantísimo, que la gastronomía mexicana está ya puesta en la boca de todos, está representada por cualquier persona, y además nos espera el mundo para poder darles más. Pues creo que independientemente de que ya tenemos ese lugar, lo que tenemos que seguir haciendo es ganándonos con nuevas propuestas, nuevas ideas, nuevos enfoques sobre lo que ya hemos hecho alrededor.
Perdón, que estamos aquí con un poquito de lluvia. Si se corta un poco, no es culpa de Total Play, es que está cayendo medio la lluviecitas afectan la señal de pronto. Decía que el mundo de las bebidas y los mundos de los maridajes son mundos complejos, porque se esconde detrás de un montón de cosas que de pronto parecen que nos confunden o que nos ayudan. Están hechas para que nos ayuden y comprender mejor la manera de cazar de ensamblar una experiencia de un vino, de una cerveza, de un destilado con comida. En el mundo de la cocina mexicana es un mundo tan vasto, tan grande, tan inmenso, que hacer la combinación o un ensamblaje o una simbiosis entre una bebida y un alimento se vuelve realmente muy complejo. Pero en los últimos años que hemos ido como redescubriendo nuestra gastronomía, que hemos ido adentrándonos hacia las experiencias nuevas alrededor de la mesa en México, también ha habido mucho humo respecto, no solo en cocina, sino también respecto a los maridajes. Y esa es una de las razones por las cuales está aquí mi invitado el día de hoy, que le voy a dar la bienvenida. Y a todos los que están conectando, muchas gracias. Recuerden las insignias y las preguntas. A mi querida Camacre, un abrazo. Ricardo, en este momento te doy acceso. Mi querida licenciada Karen, también hola, ¿qué tal? Dan Guzmán, Valeria Acoba, toda la gente. Liz, ¿cómo estás, sommelier? Muchas gracias por conectarse a toda la gente. Vamos a darle la bienvenida a mi querido Ricardo Cortizo, que además de ser sommelier, Asociación Mexicana de Sommeliers, es propietario de un proyecto que me gusta mucho que se llama The Tasting Journey, que es justamente la exploración de nuevas propuestas, de nuevas experiencias y nuevas maneras de comprender los maridajes o simplemente el mundo de las bebidas. Pero, como venía yo diciendo, mientras se nos conecta Ricardo, que me parece que ya está por ahí, seguramente voy a... Sí, estamos brevemente en lo que se reconecta. Denme un segundito porque necesitamos ajustar aquí nada más en lo que regresa Ricardo. Ahí viene ya. Muy bien. Bueno, a mí lo que me interesa con este tema es empezar a explorar nuevos caminos, empezar a decir lo que hacemos bien y hacemos mal. Insisto, en los últimos, no porque tengamos la verdad y la luz, sino porque me parece que es un espacio justo para hacer propuestas. Una de las cosas más importantes del asunto de los maridajes y del asunto de la inmersión que hemos tenido en el mundo de las bebidas en México es que se ha escondido detrás de mucha presencia de gente que sabe o no de vinos en redes sociales, que se ha abierto mucho el mercado, que la gente se acerca o se aproxima mucho más hacia el mundo de los vinos. Creo que hacía mucha falta desmitificarlos y desacralizarlos en gran medida, pero también había una cosa que hacía falta, que es ponernos a pensar ahora qué hacer respecto a maridar un alimento. Esta frase que es tan famosa de el mejor vino es el que a ti te gusta, me parece un verdadero y absoluto obstáculo, un bodrio, una estupidez y una ridiculez en términos de lo que hoy sabemos y hoy deberíamos de entender como gastronomía y enología en México. Me parece que en ese sentido podríamos ir haciendo propuestas nuevas, explorando nuevas rutas y sobre todo teniendo nuevas ideas para hacer maridajes cada vez más interesantes y propositivos. Como les he venido diciendo en los últimos meses, creo que la cocina mexicana, al igual que todo lo que está incluido allá adentro, no solamente ya estamos bien valorados y bien ubicados, ya llegamos, pero lo que no podemos caer es en este error de la arrogancia y la tontería de creernos que ya con haber llegado ya triunfamos. Falta mucho por explorar y este tema, con mi querido Ricardo, es uno de los que más me apasiona porque justamente es encontrar nuevas rutas para una cocina que apenas está descubriéndose a sí misma y que nos falta un montón de cosas por hacer. Ricardo, bienvenido a tu episodio número 24 de Conexión Gastronómica Total Play. ¿Cómo estás, mi querido Lalo? Muchísimas gracias por haberme invitado. No sabes, además, qué honrado me siento yo, que siento que no tengo nada que hacer aquí después de tener a Ferrada de Yaya, Oscar y estos grandes personajes que has tenido tanto de la gastronomía como del mundo de la enología, de los vinos y de los sommeliers, pero de verdad me siento muy honrado. Y creo que vamos a tener una plática bien rica, bien interesante, porque lo que alcanzaba yo a escuchar ahorita de la presentación, perdón a todos por la tardanza, pero ya saben, entre salidas de chamba y conectarte y todo es complicado, pero es un mundo súper apasionante y como bien dices, creo que apenas lo estamos conociendo. Eh, en el caso de la cocina mexicana, tenemos cientos de años disfrutando de los grandes platillos mexicanos, es más, mucha de la cocina del México independiente, de la que ahora seguramente vamos a estar hablando muchísimo a lo largo de septiembre.
¿no? Porque con este cumplimiento de los 200 años del México independiente seguramente va a haber mucha conversación alrededor, pero que realmente no conocemos y que no conocemos muy bien. Tú en varios lives y en varias otras conversaciones que has tenido lo has dicho muchísimo. O sea, no conocemos bien los elementos principales e incluso las moléculas que se encuentran dentro de algunos de los productos más importantes de la cocina mexicana, y es por eso que todavía no terminamos de descubrir todos los maridajes y todas las experiencias que podemos hacer con ellos. Apenas salimos del cascarón, Ricardo, y lo hemos comentado con Oscar, tanto en público como en privado, lo hemos dicho en conversaciones que hemos tenido ya contigo. Apenas estamos saliendo del cascarón en el asunto de revalorar o reposicionar algo que se llama gastronomía mexicana, pero parece que eso mismo nos ha como bloqueado un poco la vista y el hambre de buscar nuevas experiencias y esta como ambición que teníamos hace 10 o 20 años de querer saltar ese muro enorme que era la revaloración, la redignificación de algo que hoy se llama gastronomía mexicana. Pero en el mundo de los vinos, que además, o de la enología y las bebidas en particular, es curioso, Ricardo, porque parece que vino como muy rápido y en un cambio muy inmediato, ¿sabes? De pronto parecía que era el vino estaba sacralizado y destinado solamente para ciertas personas y cierto espectro sociodemográfico, y de pronto, ¡pum!, todos beben vino. O sea, es como todos hacen vino, todos beben cerveza, todos saben de cerveza, todos hacen cerveza, sí, claro. todos hacen mezcales. Sí. Entonces fue como algo que nos rebasó por la derecha, y de pronto el año pasado, que ese ejercicio lo hicimos con Oscar, y por eso justo le pusimos a tu episodio antimaridajes como para darle esa continuidad, es que de pronto vimos, y hoy hay en Instagram, hay cada vez más comunicadores o gente que se dedica a la difusión del asunto de las bebidas alcohólicas o no alcohólicas, y lo hacen ver como un mundo tan glamuroso que terminó siendo lo mismo, lo terminamos sacralizando. A veces con la defensa de esta frase que yo te decía hace un momento, que me parece una de las frases más ridículas, arrogantes y antipáticas que existe en la gastronomía y en la enología, que es el mejor vino es el que a ti te gusta. Sí, si estuviéramos en los 70s, güey, pero estamos en el 2021. De hecho, tú sabes de dónde vino esa frase, ¿no? O sea, No, seguramente no. conoces la historia, pero si mal no recuerdo, creo que fue en los 80s que hubo una crisis del consumo del vino en España. Okay. La gente no quería consumir los vinos por muchas razones, sobre todo los jóvenes no lo querían consumir. Tenías además toda la publicidad de todo lo de tonics, de gins, de rones. Había muchas otras bebidas que se estaban posicionando muy bien en el mercado español. Y entonces decían, justo lo que ahorita comentabas, ¿no? El vino es muy glamuroso, es para gente que está en otro nivel, o sea, no estamos llegando a ese nivel, y la verdad es que no nos sentimos cómodos con ello. Y entonces fue que empezó a nacer esta frase, el mejor vino es el que a ti te guste, con la intención de volver a acercar a la gente al mundo del vino. Desafortunadamente la frase ha hecho muchísimo daño. Sirve en primera instancia, pero estamos hablando, fíjate qué curioso, estamos hablando de un país que está acostumbrado a beber vino, y está acostumbrado a tener este tipo de experiencias sí. con maridajes o asuntos alcohólicos. El tema está en una sociedad como la nuestra, en donde finalmente estaba tremendamente rota el puente entre el consumo de vino, consumos de cierto tipo de destilados o cierto tipo de cervezas, y luego estaba la masificación de la cerveza, que era el gran duopolio comercial que teníamos en este planeta, que era las dos cerveceras mexicanas. Pues de pronto parecía que hizo mucho bien durante muchos años, pero ya no se vale decir eso hoy en 2021, Ricardo. No, totalmente. Ya no, es decir, ya sirvió como para que haya hoy influencers del vino, bravo, ¿no? Pero ya un poquito subirle el nivel. ¿Qué hemos hecho mal y qué hemos hecho bien en los últimos 10 años? Por ponerle un paréntesis o un corte histórico, Ricardo, con el asunto del patrimonio intangible de la humanidad de la gastronomía. En estos 10 años hemos visto cosas y hemos dejado de hacer cosas y hemos ganado unas y perdido otras. ¿Qué es lo que hemos hecho bien y hemos hecho mal en el mundo del vino desde tu perspectiva, en el mundo de los maridajes, de las experiencias en mesa? Mira, esta pregunta la venía yo pensando desde hace algún tiempo porque me parece muy importante, ¿no? Y yo decía, ¿cómo puedo bajar un poquito también el nivel de la cancha, ¿no?
Claro. Tenemos que poner el balón para que todo el mundo lo entienda, porque veo que hay muchos conectados y les agradezco a todos los que se han conectado por aquí. Sé que hay algunos que conocen mucho acerca del mundo de gastronomía, hay otros que no están tan metidos, pero hay que hablarles a todos. Yo creo que esa es una de las primeras cosas que tenemos que hacer, hablarles a todos, ¿no? Y hablarles en un idioma en el que sea fácil, porque si seguimos haciendo todo de una manera muy glamorosa, empezamos a perderlos. Y tiene toda la razón del Pero mundo. ¿no crees que de pronto volvió otra vez a ser glamuroso? O sea, ahora resulta que tienes que ser, O sea, sí, verte pero muy no. bien, hombre o mujer, y de pronto ser más influencer que conocedor de vino, y parece que una gran foto te vende mejor el vino que una persona que sabe. Estoy Mira, hablando en plata, ¿eh? O sea, pues, sí, yo entiendo el punto. Mira, yo te pondría una analogía musical. Okay. Más bien, te voy a poner una analogía que escribió uno de los mejores compositores que ha tenido Estados Unidos, Aaron Copland. Él escribió un libro en 1939 que se llamaba Cómo escuchar la música. A mí me gusta muchísimo ese libro porque me ayudó también a entender un poquito, y ahorita vas a entender el porqué de la analogía que te voy a presentar. Cuando nosotros hablamos de la música orquestal, lo que conocemos como música clásica, ¿no? Casi todo el mundo se va por disfrutar o reconocer o apreciar a un Mozart, a un Vivaldi, a un Bach. ¿Por qué? Porque su estructura es muy sencilla. Tienes acordes muy simples, tienes melodías muy fáciles de disfrutar, y que a partir de esas acordes y de esa melodía puedes empezar a tener algo que sea muy agradable a tu oído y que por lo tanto hace que la música orquestal para ti sea agradable. Aaron Copland fue uno de estos personajes que vinieron a romper por completo todo el panorama musical de la época. Y hablamos de un Shostakovich, hablamos de un Carlos Chávez, hablamos de un mismo Aaron Copland, que además escribió una preciosísima obra acerca de México, que se llama El Salón México, etc. Y que lo que dijeron ellos es, a ver, dejemos de pensar en melodía, ¿no? Lo que necesitamos es ver que la estructura armónicamente sea correcta. Si eso está correcto, entonces todo lo demás va a estar correcto, porque vamos a poder empezar a jugar con cada uno de esos elementos que nos van a poder dar nuevas experiencias, ¿no? Y la música a lo mejor no la entendemos, fue la misma época de todo de todos estos sismos en el arte, ¿no? Del dadaísmo, del cubismo, etcétera, etcétera, y que cada uno de ellos nos iba, cuando uno los veía y estaba acostumbrado a estas obras maestras mucho más ilustrativas, llamémosle así, cuando empezó a entrar este arte abstracto no lo entendíamos. Creo que sucede lo mismo con el tema de los maridajes. Okay. Este maridaje tradicional, o lo que hemos considerado todos como un maridaje tradicional, ¿no? Vino tinto con carnes, vino blanco con pescados, vinos rosados bien, gracias, ahí cuando tengas ganas de algo en la playita y párale de contar, porque no tienen otro sentido, ¿no? Empezó a ver esta disrupción, más o menos como tú bien dices, hace unos 20 años, en los cuales empezamos a ver a estos cuates que querían empezar a buscar ese juego de moléculas para poder entender cómo podían hacer otro tipo de maridajes, ¿no? Yo coincido con una cosa que siempre has dicho, el tema de los maridajes de contraste, más que de contraste, son de combinación, de unirse, de complementarse, de complementarse, ¿no? Pero siempre nos habíamos ido por lo armónico, ¿no? Tienes una comida especiada, métele un vino especiado. Tienes una comida de mayor acidez, métele un vino de mayor acidez. Y lo que necesitamos es darnos cuenta de que hay un mundo allá afuera enorme y que la gastronomía mexicana funciona muy bien con todo lo que está allá afuera y que no es nada más vinos. O sea, ahorita estamos teniendo a estos, como tú bien dices, influencers del vino, ¿no? Gente que está empezando a conocer mucho más, o que quiere aprender o comunicar más. Ahí es en donde yo me incluyo también, y tú lo sabes, ¿no? Que soy un entusiasta de ir aprendiendo, pero que además ese conocimiento lo puedo ir transmitiendo a la gente. Y creo que lo que estamos haciendo es otra vez poner al vino en un lugar muy alto. Estamos poniendo estamos volviendo a poner el maridaje como si fuera algo de mucho valor, cuando en muchos otros países, ya no hablemos de Asia, que prácticamente esto no pasa, ¿no? Pero hay otros lugares, hay otros países que están acostumbrados a esta combinación de alimentos y bebidas alcohólicas, que es algo de lo más normal. Pero yo creo que hay muchos temas que tenemos aquí. O sea, tenemos el tema de
de que el alcohol es visto como algo malo, ¿no? Sí. Como un problema Ujú. de salud, que ciertamente lo es porque no tenemos una cultura, una educación, y no sabemos además cómo beber sin tener que ponernos hasta las manos todos los días, Ujú. sino más bien poder apreciar una copa mientras estamos comiendo. Eh, yo creo que toda esa falta de cultura acerca del mundo de las bebidas es Mm. una de las cosas que más nos han faltado y necesitamos bajarlo a nivel de cancha. Necesitamos primero decirles, es incluso hasta más sano beberte una chela a veces o una copa de vino, una, con tu Que una comida, que Coca-Cola. una Coca-Cola, Correcto. ¿no? Hay un tema, y siguiendo con la analogía de Copland, porque aparte me parece muy virtuosa, y creo que es un momento importante de comparación. Hablabas del funcionamiento de los clásicos, de los grandes nombres muy comunes en general que cualquiera ha escuchado. Es decir, cualquiera en este planeta hemos escuchado algo de Mozart o de Beethoven. Digo, creo que ahí sí todos estamos bañados por eso, ¿no? Y entonces digamos que eso, a pesar de que se convierte en un asunto muy común, no deja de ser considerado como música clásica, digamos, de culto o música Claro, culta, ¿sabes? exacto. Eh, Creo que diste en esta última parte del comentario y de la analogía un punto clave. Hemos reglamorizado, pero ahora desde el punto de vista influencer, es decir, desde el punto de vista un poco, voy a ponerme así, un poco vulgar, pero un poco desde el punto de vista del perreo, es decir, ahora resulta que eso es glamuroso. O sea, le hemos cambiado la faz un poquito de lo glamuroso, pero seguimos siendo igual de ignorantes. No hemos comprendido cuáles son esas estructuras básicas que nos llevarían a una experiencia y por lo tanto nos darían mucho más oportunidades de crear más y mejores experiencias. No sé si estoy siendo claro respecto a, por seguir tu analogía, le cambiamos la pintura al glamour, ¿no? La hicimos un poquito más estridentita y un poquito más chillante, todo Pero bien, sigue siendo glamoroso, ¿no? pero sigue siendo ignorante. Porque finalmente Sí, sí, Beethoven sin o duda. Mozart, analizar a Mozart una y otra y otra y otra y otra y otra vez, o lo escuchas una y otra y otra y otra y otra vez, en ese sentido te vas haciendo, te vas cultivando y vas desarrollando el oído de tal manera que puedas escuchar más y mejor, que puedas encontrar nuevos espacios, nuevos acordes, nuevos silencios, o incluso hasta cosas que parecen de otro planeta y que a lo mejor te vas a otro compositor o te vas a otro intérprete o a otra orquesta que interpretó tal o cual obra, porque finalmente estoy hablando como del Cabernet Sauvignon, tiene terroir, pero pues finalmente tiene condiciones. Y de pronto si te vas de Mozart, la Orquesta Sinfónica de Londres a la de Nueva York, a lo mejor encuentras cosas distintas, pero todo tiene que ver con el entrenamiento, el consumo consistente de esto, la desacralización, pero la reinformación. Insisto, somos nuevamente, somos perreos glamurosos o el glamour del perreo, pero seguimos siendo igual de ignorantes. Y eso es lo que yo creo que a veces que somos bien arrogantes, güey, somos bien arrogantes y bien hipócritas. Absolutamente. Ahora resulta que tenemos acceso a absolutamente todo y yo veía hoy, y ahora para terminar mi intervención, veía hoy un par de cuentas que se dedican en TikTok a dar recomendaciones sobre sitios de muy chic e elegantes en México y todos hacen lo mismo, todos ofrecen exactamente lo mismo, 16 tipos de cervezas que no sabemos si están buenas o malas, 16 tipos de vino que no sabemos si están buenos o malos, y que de pronto hay tantas opciones que ya es glamuroso nomás por tenerlas, y entonces pues las pagas, pero no te quitan lo ignorante. No sé si a lo mejor son muy sangrón, pero resulta que me va por ahí, que, ¿no? Mira, yo creo que el tema de la búsqueda del maridaje estoy pensándolo. Es que hemos roto Yo los creo que, cánones, ¿no? Está bien, yo creo que pero el tema de la búsqueda del maridaje es un tema que nos apasiona a los que estamos metidos en la industria, o sí, cercanos, o somos entusiastas, ¿sí? O correcto, sea, estoy de acuerdo. creo que somos los que estamos metidos en esto. Y estás hablando de menos del 5% de la población, por lo menos Y del nadie, país. y O sea, nadie, no nadie. somos absolutamente nadie. Pero somos los que estamos más clavados en la búsqueda de un maridaje, en la búsqueda de experiencias un poco más hedonistas, más placenteras, porque o la población en general no tiene el acceso ni a
vinos, es más, ni siquiera comida de calidad, ¿no? Por las condiciones que se tienen en el país. Y mucho menos a pensar en un segundo escalón. O sea, si no tienes esas necesidades básicas, pues mucho menos te vas a poner a pensar cómo vas a hacer que algo maride bien con tu tortilla, ¿no? O sea, a Cuando partir de incluso ahí no estás sabemos teniendo... cuáles son los cánones de una buena tortilla, que eso ya es como más mi tema, ¿no? O como tú lo platicabas, claro, o como tú lo platicabas, no me acuerdo si fue ayer o en una de las sesiones que tuviste con Oscar, en la que decías, o sea, no podemos ni siquiera hablar, o sea, no podemos decir que conocemos la gastronomía mexicana si ni siquiera sabemos cuáles son los elementos, o sea, cómo pasa un chile de ser un chile verde a ser un chile seco, o sea, qué es la capsaicina o dónde se encuentra la capsaicina, ¿no? O sea, si no conocemos cuáles son los elementos de nuestra gastronomía, entonces es mucho más difícil que tengamos como esta estructura que además yo sé que tú la tienes perfectamente bien por ser un investigador gastronómico y que además es algo en lo cual me he sentido como muy afín a ti por esa búsqueda de esa estructura para poder entender cada una de las cosas. No podemos hablar de esos maridajes mexicanos cuando todavía no conocemos bien la comida mexicana. O sea, conocemos algunos elementos, o conocemos las bases, las cremas, conocemos que hay chiles, conocemos en algunas ocasiones cómo se preparan esos chiles o cómo se preparan esos platillos, pero todavía no tenemos bien todos los elementos para decir, estos son los mejores maridajes para la cocina mexicana, porque probablemente a lo mejor no se encuentran en México, y tú lo has dicho en muchas ocasiones con Oscar, ¿no? Probablemente estén en Jerez, probablemente estén en España, pero también probablemente puedan estar en Rías Baixas, o puedan estar en Japón con un sake, o puedan estar con un té, ¿no? Mañana voy a lanzar un episodio del podcast de It's Drink O'Clock, en el que vamos a hablar de tés japoneses. Estuve con una tea sommelier, con Mirel Riviello, que la vi que por aquí andaba conectada hace ratito, y hablábamos de los maridajes que se pueden hacer incluso entre tés y puros, y me pareció sorprendente, ¿no? O entre un cheesecake con un té verde japonés, que me parece que son cosas como completamente disruptivas, pero no es que sean disruptivas, es que hay elementos ahí, pero hay que conocerlos. Ahí es en donde estos grandes libros como el de Chotier, que tú conoces muy bien, de Papilas y Moléculas, o como Ferran Centelles y todos ellos, pues han ido buscando, tratando de identificar todos estos elementos para poder realmente ofrecer nuevas experiencias. Yo creo que aquí en México todavía son pocos los que se atrevan a hacer eso. Y es triste, es muy triste porque eso abriría mucho más el panorama. La primera vez que a mí me tocó vivirlo como cliente, como consumidor en un restaurante, fue con una gran sommelier que además es súper activa aquí en Instagram, que es Arisbet Araujo, que Ari en Lorea, cuando la conocí, tenían un menú de 14 tiempos y cada uno de los tiempos te lo ofrecía pues desde un tepache hasta un cóctel, hasta con un ron, hasta con un vino de alta gama, ya fuera tinto, blanco, rosado, y tú decías, ¿hacia dónde me estás llevando? No lo sé, pero no manches, quiero más de esto. O sea, está espectacular el saber que puedo combinar con todas estas bebidas, todos estos platillos, y que cada vez que venga me voy a llevar una sorpresa diferente, ¿no? Creo que eso es lo que nos falta para realmente decirle a la gente, atrévanse, ¿no? Dejen de decirse expertos en vino porque todos los días beben matarromera, que es, o sea, hablando de esa glamorización, ¿no? Pero... O sea, está bien, digo, si te gusta el matarromera, check, ¿no? Pero eso no te hace un experto en Ribera del Duero, güey. O sea, y ni tampoco te va a quedar muy bien probablemente con un sashimi de salmón, ¿no? Pero pues cada quien. Afortunadamente ya pasamos la época no solamente arrogante, sino además mamadora, lo voy a decir así de ese tamaño, en el que desdeñábamos a la gastronomía mexicana por no coincidir con estos maridajes. Pero Claro. te estoy diciendo que una época de hace 15 años, ¿eh? O sea, no fue hace 200, no, fue No, antier, claro. en la Sí. que la gente decía y expresaba, no voy a decir el nombre, pero y la conocerás seguramente, que eran muy pesadas en esta industria, el apellido que distribuía las copas Riedel y distribuye las copas Riedel en México, y que de pronto decían que lo más ofensivo para un maridaje de alta cocina era la capsaicina. Sí, claro.
Vaya, a ver, a lo que voy es que, pero eso fue hace 12 años, ¿eh? O sea, no estoy hablando que eso fue, que no, en los 70, no, o con Porfirio No, Díaz, no, no, no. eso fue antier, insisto. No, hace un año tú estabas haciendo un capítulo acerca de capsaicina con, ¿cómo se llama? Con Oscar. Sí. Y ustedes decían, es que hay maridajes de cocina mexicana que de plano no van con destilados. Y yo sí creo que puede haber muy buenos destilados que van muy bien con la cocina mexicana, ¿no? Y hay que Pero explorar. nadie se atrevía a Correcto, hacerlo. correcto, correcto. Yo voy a hacer un pequeño, deja esa pausa ahí, quedémonos ahí porque estoy hablando con Ricardo Cortizo en este episodio número 24 de Conexión Gastronómica Total Play. Estoy cruzado con los nombres, porque se está cruzando antimaridaje con Conexión Gastronómica, pero me quedo Ricardo, que lo pueden encontrar en redes sociales como, bueno, aquí en Instagram como @Ricardo A Cortizo y en Spotify, que ya hablaremos de eso al final porque tienes un ejercicio auditivo que me encanta, que se llama It's Reno O'Clock, que es una consistente entrega sobre diferentes perspectivas del vino, de los maridajes y las De las experiencias bebidas en de beber general. en general. Y Sí. además hay un episodio, el más bonito que tienes, no es cierto, que es, que es en el que salimos Oscar y yo, que hablamos de carnitas y maridajes. Justamente el asunto de poder poner un plato tan importante como es las carnitas, trabajado con 3 años de investigación, con un método que se llama método Quiroga, y ponerlo enfrente con las bebidas que nos tienen ya muchos años de ventaja. Ese es el maridaje, con conocimiento de causa. Yo te pongo como cocinero el mejor plato estudiado, bajo una estructura, bajo conceptos, con un montón de trabajo de investigación, y ¿qué me pones tú para efectos de poder empezar a construir experiencias en la mesa? Así es que no se lo pierdan en Spotify, It's Reno O'Clock, búsquenlo también por favor, y sigo hablando con el Experiential PR y Sommelier Ricardo Cortizo. Mi querido Ricardo, ¿cuáles son esas nuevas fronteras que existen en el maridaje hoy en día? Yo me preguntaría, ¿hay fronteras? O sea, Esa es una empecemos gran por ahí. respuesta. Esa es una gran respuesta. Entonces, más bien pongámoslo al revés. ¿Cuáles son las fronteras que deberíamos de quitar? Porque creo yo que al final sí las tenemos. En el mundo las hay, pero en México, además de la ignorancia que ya hablamos de ella, ¿cuáles son esas barreras que tú alcanzas a notar que todavía existen? Estos sesgos que nos resistimos a romper o que nos resistimos a pasar. Voy a empezar por... voy a retomar un tema que ahorita estabas comentando acerca de ese capítulo que tuvimos en Stream Clock sobre el método Quiroga y sobre carnitas y maridajes. La verdad es que tuve que escuchar yo mismo el programa 2 veces después para tratar de entender un poquito más y de estructurar un poco más todas las ideas que traías tú, que traía Oscar en el programa y poder entender un poco más el tema del método Quiroga. Y después me quedó muy claro, para quienes estén trabajando o hayan trabajado tanto en iniciativa privada como en el sector público, les habrá tocado todo este tema de las certificaciones, de los ISOs, y todo es el tema de procesos y procedimientos, ¿no? Es tener los elementos base, al final del día cada quien va a hacer las cosas como quiera, pero hay una serie de puntos relevantes que se tienen que hacer sí o sí para que entonces las cosas funcionen. Y eso es mucho de lo que tú has hecho. Yo creo que eso es parte de lo que nos falta romper aquí, más bien nos falta crear aquí, ¿sí? Tener estructura. Y para tener estructura necesitas estar dispuesto al cambio y una de las cosas que tenemos es mucho miedo al cambio. Nos tardamos muchísimo en adaptarnos cuando tenemos que hacer una transición, ya sea en un restaurante, ya sea en una cocina, ya sea en nuestra vida diaria. O sea, creo que este último año y medio ha sido un año de reto para todo el mundo para saber cómo adaptarse ante nuevas circunstancias cuando le voltean el mundo de cabeza. Y creo que sucede lo mismo con el tema de los maridajes. Creo que necesitamos empezar a romper esas barreras. Creo que Alejandro Bello por aquí, que además también tiene otro podcast bastante divertido que se llama Who Framed My Glass, les recomiendo por ahí que lo escuchen. Okay. Él dice, lamentablemente la vieja escuela sigue demeritando sin crear y proponer más. Y yo creo que esa es la principal barrera que tenemos que romper. Uno, es el de esos viejos cánones. O sea, no quiero decir que rompas con Mozart. Sigue escuchando a Mozart si quieres, ¿no? Pero dale espacio y dale oportunidad a disfrutar de una escala pentatónica en un blues. Date la oportunidad de tratar de entender la música oriental. Date la oportunidad porque entonces vas a encontrar otros mundos, ¿no? Y lo mismo sucede con los maridajes.
A mí este ejercicio de It's Drink O'Clock para mí ha sido fascinante porque he aprendido justo a abrirme, a decir, güey, el saque le va muy bien a un aguachile, ¿no? O sea, ¿cuándo se te hubiera ocurrido? No, pero tiene mucho sentido, claro, estás en la costa, tienes todos los Ujú, elementos muy ujú, similares ujú. a los de la cocina japonesa, pero como que no lo ligamos, ¿no? Un té, platicaba lo que platicamos hace rato, me tocó hacer algunos cócteles con tés y tú decías, ¿cuándo le vas a meter un té frío a un whisky y a un whisky de alto nivel? O sea, lo hacíamos con Johnny Walker Blue Label y aventarle un chorrito Sí, de un sí. Lapsang Ujú, Souchong o de ujú. un Darjeeling, pues no cualquiera se lo aventaría. Es más, yo te puedo asegurar que la mitad de los clientes que están aquí en la cantina de Palacio, que es en donde estoy transmitiendo, seguramente me lo hubieran mentado si yo se los digo. Pero pues es algo que pasa. Y que cuando te abres esas experiencias dices, wow, qué sorpresas, qué buenas sorpresas. Entonces, tenemos que cambiar la cultura. Primero tenemos que crear una cultura de hacer maridajes. Eso Mm. es, creo que es lo primero. Tenemos que hacer una cultura de combinar alimentos y bebidas y de una manera sana, no hasta ponernos hasta el moco, ¿no? Segundo, creo que tenemos que abrirnos experiencias y decir, sí, nunca he probado un tepache, órale, le voy a dar. Y seguramente va a quedar muy bien con esto. Oye, ¿por qué me está gustando el sabor de, no sé, de ese boing de mango con las carnitas, ¿no? O sea, quiero entender qué es lo que sucede al estilo de lo que decía el ratón de Ratatouille a la hora que mezclaba la uva con el queso y decía, es que esto es una cosa que a la hora de juntarlos te genera una explosión. Bueno, creo que nosotros nos tenemos que abrir a esto. Y a partir de eso, probar, ¿no? Ensayo-error es lo que nos va a ayudar a Sí. realmente encontrar. Y yo creo que una parte es ensayo-error, pero otra parte es también investigar, ponerle coco, hacer un poco de estructura y de análisis para entender el por qué ciertos elementos o ciertos platillos funcionan bien con ciertas bebidas y viceversa. Y con la facilidad que hoy tenemos, Ricardo, de la información, porque desafortunadamente vivimos en el mundo en donde más datos tenemos metidos en Google, o sea, no, nunca jamás en la historia de la humanidad el ser humano había tenido tantos datos metidos en la palma de su mano y nunca hemos sido tan idiotas para usarlos. Es decir, de pronto llega un momento en donde eso te frustra, porque es de verdad maravilloso el mundo que se nos abre, pero tienes a la mano el diccionario de la Real Academia de la Lengua, nomás con un clic y resulta que no puedes ni buscar una palabra para ver qué significa. Y Sin duda. esto es anécdota, esto es realmente lo ves diario. A veces yo percibo que México funciona como una gran isla conectada con dos pedacitos de tierra, uno que realmente es muy parecido, que es Guatemala y Belice y Centroamérica, ¿no? Pero estamos muy lejos de Sudamérica y hay veces que estamos aislados de ellos, porque nos gusta aislarnos, pero también porque ellos nos aíslan un poco. O sea, ha sido como el diálogo permanente en los últimos 50 años. Y con Estados Unidos la relación siempre ha sido tensa, de dependencia, de codependencia, es decir, es un matrimonio codependiente espantoso, que lo ideal sería el divorcio, pero lo único que nos quedaría sería movernos hacia el Atlántico o hacia el Pacífico y oficialmente ser un nuevo Australia, ¿no? Entonces, de pronto, yo siempre lo he percibido así. Y después, y en ese sentido, peor tantito, vivimos en una sociedad tremendamente centralista, en donde la Ciudad de México sigue comunicando cosas que le pegan al resto del país, pero hay experiencias por doquier. ¿Qué pasaría independientemente de la búsqueda de la información y la información y experiencia, digámoslo así, placentera, estructurada? Es decir, no solamente es el placer por el placer, sino los más ñoños y clavados, como tú y yo comprenderemos, buscaremos la estructura también en ese placer, ¿sabes? Como empezar a hacerlo cada vez más y mejor, y que te va a llevar a nuevos rumbos que a lo mejor una vez no te va a gustar y vas a decir, basta. Pero bien lo dijiste y eso sí quiero retomarlo. ¿Pasará algo si nos atrevemos a romper con esos cánones? ¿Pasará algo si nos atrevemos a meterle otras cosas? Ojalá que sí. O sea, ¿Nos morimos? ¿Se destruye la no, sociedad y no, la historia? pero yo creo que ahí es el problema. El problema es que cuando pensamos en un cambio, siempre pensamos en un cambio fatalista. Correcto. O sea, eso es algo que tenemos bien marcado y que me parece muy ofensivo para nosotros mismos y para Uh-huh. nuestro entorno, ¿no? O sea, pasará algo si nos atrevemos, yo esperaría que sí pase,
y que pase algo positivo. Y si pasa algo negativo, de eso aprenderemos para entonces crear algo positivo. Pero lo importante es que pase, que haya un cambio, que haya una modificación, que haya un avance. Y eso es lo que a veces siento que nos detenemos, que no experimentamos. O sea, es difícil, es muy difícil Nos da miedo ver. salir del status quo, ¿no? Sí, sin duda, nos da Nos da miedo muchísimo romper miedo. estabilidades, que eso es lo que creo que en México, en un país en crisis eterna, de pronto da miedo enfrentarse a experimentar porque dices, voy a perder el rumbo, güey, no voy a saber para dónde moverme y entonces puede irme peor o mejor. Generalmente te va mejor, pero pues romper siempre es un riesgo. Pero te da un montón de miedo aventarte, sí, por supuesto. Y luego repetimos esquemas, que eso es lo que yo decía. Al final, el dictador, todas las revoluciones que buscan tirar un dictador terminan en una nueva dictadura. Tan fácil como eso. Para muestra un botón y les puede poner un montón de ejemplos históricos y en gastronomía les puede poner otros tantos. Pero tú En, lo dijiste tú lo dijiste al principio, creo que, y me pareció muy atinada esa analogía. O sea, reglamorizamos otra vez el mundo del vino y de los maridajes gracias a todo este mundo de influencers que están metidos, ya sea por gusto propio, ya sea por generar contenido, ya sea por generar dinero o ya sea por generar lana con marcas, con restaurantes o con lo que sea, para otra vez poner a todas las bebidas en un cierto estatus, que me parece que está bien hasta cierto punto. Porque si te pasas de esa glamorización o te pasas de volver a poner todo en un pedestal, volverlo a bajar va a ser muy complicado. Y buscamos entonces va a ser nuevos sacerdotes que continuar en nos lo digan la mismo. homilía, ¿no? O sea, Exacto, y que te buscamos sigan nuevos, diciendo lo mismo. exactamente, que, o sea, Me encantó eso, sí. porque además lo que a mí me preocupa es que en México no estamos muy acostumbrados al líder mesiánico, a buscar quién nos resuelva todo, sin meternos en política, pero creo que nomás para No, pero muestra, también le puedes llamar un divino, o sea, mira, por ejemplo, por al final, ejemplo. O sea, es que 30 sí, millones de personas te dicen que ese vino está muy bueno y entonces vas y lo compras y no le haces caso al sommelier que te está diciendo, güey, ese vino no te va a quedar con la comida que estás pidiendo, ¿no? Decías al principio, y qué bueno que tocas ese tema porque es uno de los temas que tengo aquí anotados, el papel del consumidor. Porque creo yo que aquí lo decías muy bien al principio, y alguna vez Claudio Poblete en una conversación con Larus el año pasado, decía que es que somos 3.300, o sea, somos ¿sabes? O sea, somos tres gatos los que estamos metidos en este mundo y que estamos en un circulito en donde nos vemos todos siempre. Y de pronto nos vamos como forzando a hacer cosas nuevas, sabemos los más radicales, otros que son más conservadorcitos, otros que buscan otros nuevas perspectivas. Pero, pero de pronto somos los que estamos ahí, ¿no? Y luego está el papel del consumidor. O sea, está la gente que paga todos los días por comer, que paga todos los días por beber, que de pronto en su aplicación trae a mi vino y resulta que a ti te la sopla, güey. Es decir, sí, señor, cállese porque esto tiene 100 puntos. O sea, esto es perfecto, ¿no? Y tú dices, ok, sí, o tiene 1 millón de opiniones válidas y tiene tanta prestigio o tanta fama que de pronto si no me lo compro es que el tonto soy yo. Y como esto lo dice, usted que sí estudió y que pertenece a este círculo, usted es el imbécil. Entonces no me venga a recomendar cosas malas. Creo que el comensal cambió, pero en cómo lo ves hoy, cómo lo ves tú que estás frente Yo a creo que ellos. el comensal no ha cambiado. Lo que Yo pasa es tampoco. que yo creo que el comensal sigue, o sea, la gran mayoría de los comensales y sobre todo a cierto nivel siguen siendo igual de arrogantes. La única Correcto. diferencia es que ahora son arrogantes con un vivino en la mano, no con un wine searching o con Mm. un, no sé, o sea, o con una guía Michelin o con una guía Peñín en la mano para decir, güey, o sea, tú no deberías de estar aquí o ¿qué haces tú aquí cuando me estás sirviendo esto, no? O sea le, yo no sé si las herramientas, como bien decías, que tiene ahora la tecnología, no las hemos sabido usar o más bien las usamos, no las queremos usar bien, las queremos usar a nuestro beneficio sin importar el que esté enfrente. O sea, es una nueva herramienta de arrogancia, dices tú, un nuevo escudo Me sí, parecería que ¿no? sí. O sea, tú pregúntale a cualquiera de los sommeliers que Sí. conoces y que te digan, bueno, conocemos a muchos tú y yo, Mm. que te digan cuando llega un comensal a la mesa y le están recomendando un vino con el tipo de comida, con el tipo ¿cómo se llama? Incluso hasta con el estado de ánimo con el que se encuentra a la mesa. Y
y lo pelucean, ¿no? Ferran Centelles, una de las cosas que dice y que me pareció fantástica era que en el Bulli, una de las cosas que hacían era leer al cliente desde que llegaba. Es más, desde antes de que llegara, ellas ya habían visto si ya había ido al restaurante, cuántas veces, qué le gustaba, qué tipo de vinos pedía. Si no había ido, leían la mesa, leían con quién venía, cómo venían, cómo platicaban, etcétera, cómo hablaban de los vinos o de la comida, etcétera, para saber qué recomendarles. Y como ahora todo el mundo tiene un vivino a la mano, todo el mundo tiene esta herramienta, entonces han peluciado muchísimo más a la figura de un sommelier o incluso la figura de un chef o hasta la misma figura de un mesero. Y eso me parece bastante triste y bastante enoja mucho, ¿no? O sea, Es frustrante, ¿no? es muy El frustrante. ejercicio. Sí, por En, supuesto. en ese sentido, para los que estamos involucrados dentro de este negocio, Ricardo, ¿qué es lo que tendríamos que hacer para ir como revirtiendo esta situación o irla reposicionando para de a poco ganar lugares? ¿Nos vale? ¿Les implantamos una idea? Hacemos nuestros propios contenidos como lo haces tú y de pronto te independizas y empiezas a decir cosas por un lado y nos vamos uniendo cada vez más. ¿Cuál sería el panorama para aquellos que quieren aportar desde la gastronomía hacia los comensales o hacia la experiencia en general? Yo creo que a todos nos falta primero un poco de humildad, de decir, Correcto. el que para nosotros sea el mejor maridaje o el que nosotros consideramos el mejor maridaje no va a ser el mismo para todos. La cantidad, o sea, yéndonos a temas hasta estructurales y sistémicos, la estructura que cada quien tiene en la lengua de las papilas, la cantidad de papilas, la cantidad de aromas que puede cada uno detectar, etcétera, es muy diferente. Y el que para mí puede ser un gran maridaje, probablemente para ti no lo sea, o probablemente sí, pero para alguien más no. Y tenemos que entender que el maridaje perfecto no existe, empezando por ahí. Y con esa humildad decir, bueno, a lo mejor lo que a mí me gusta no es lo que a él, al comensal o al cliente le gusta. Sin embargo, sí tenemos que reconocer, ya sea cómo, o sea, voy a empezar por la parte del sommelier, o en la parte de la cocina, ¿no? De la gastronomía, del mundo gastronómico en general. Creo que tenemos que tener esa humildad de decir, empecemos a darle a la gente lo que creemos a nuestro juicio que va a ser lo mejor para ellos y les vamos a dar lo mejor de nosotros en un plato o en la selección de un vino o de un destilado, de una bebida en general, sabiendo que probablemente no pueda ser la mejor para él por muchas otras razones, pero tener la humildad de decir, este güey mamón no entendió lo que nosotros le queríamos decir, ¿no? O sea, bajémonos un poquito, esa es una. Segunda, bajémonos a nivel de cancha. No toda la gente sabe de maridajes. Yo te puedo asegurar que del 99% de la gente, o sea, es más, ni siquiera de maridajes, yo te puedo asegurar que del 99% de la gente que se bebe un tequila en México, si tú le preguntas cuál es la diferencia entre un Hornitos y un Don Julio, no te lo saben decir. No sé saben cuál les gusta más. ¿Por qué? No sé, este me gusta más. Sí, sí. Entonces, si nosotros bajamos también la conversación a nivel de cancha y les ayudamos también a entender qué es lo que beben, por qué les gusta, mucho en el piso de venta, cuando yo estoy platicando con clientes y les voy a buscar o les voy a ofrecer una bebida, les digo, platíquenme cuáles son sus 3 bebidas favoritas, sus 3 whiskies favoritos, sus 3 tequilas, porque con eso me ayuda a entender cuál es el perfil aromático y de gustos del cliente y decir, ok, le gustan estos sabores que van hacia una barrica de Jerez, o que le van hacia tequilas más añejados, o que van hacia mezcales más ahumados, bueno, entonces ya sé qué le voy a recomendar, pero no le voy a recomendar nada más una bebida porque la tengo que vender, ¿no? Sino le voy a dar lo mejor que él busca, lo que sea para él. Y creo que lo mismo tiene que suceder al momento de platicar un maridaje o al momento de platicar un platillo. Y por el lado del cliente, creo que lo que tenemos que hacer es también abrirnos, bajarle un poquito de crema a los tacos y dar oportunidad a que si hay un sommelier en un restaurante es por algo, es porque han confiado en esa persona para poder ofrecer lo mejor de las bebidas que tienen en el restaurante para la comida y para el cliente en específico. Y lo mismo con los chefs, ¿no? Saber que están dando lo mejor de sí en un plato, buscando nuevas experiencias, nuevos sabores, nuevas investigaciones. Vaya, lo que tú has hecho, por ejemplo, creo que tienes más de 200 egresados del método Quiroga, ¿no? Y del sexto sabor. Y
ayudarlos a entender todo este mundo que hay alrededor de ciertos componentes aromáticos o ciertos componentes químicos para que entonces podamos ofrecerles mejor cosas a los consumidores. Creo que nos falta unirnos en ese sentido de decir, vamos a aprender todos, abrámonos y ofrezcamos lo mejor que tenemos, ¿no? Sin Humildad esa arrogancia. sí, humildad e información, humildad e investigación, humildad y Sin estudio, duda, que es algo sin duda. que de pronto en México, y creo que lo has dicho bien, en los últimos años me parece que hemos caído en este autoelogio permanente, ¿sabes? O sea, como que hemos estado todo el tiempo frente a un espejo en donde cada vez nos vemos más guapos, más altos, más elegantes y cada vez sabemos más, ¿no? Cuando no hemos estudiado a lo mejor ni una hora de lo que merecíamos para dar lo mejor Porque de además nosotros. ese traje del emperador somos el Sí, mismo medio. totalmente. Somos el mismo medio, somos los que nos hemos estado alimentando de eso. Y creo que no es sano. Yo lo he visto mucho y la verdad es que después de que regresé a México, me costó muchísimo trabajo darme cuenta en cómo se estaba moviendo el ambiente, que es justamente eso, el traje del emperador, en donde de verdad vamos todos desnudos con nuestras ignorancias vestidas tejidas de oropel, ¿sabes? O sea, al final es una ilusión. Y lo que me preocupa es esta sensación general, como lo decía y lo vengo diciendo desde hace tiempo, porque mea culpa, de que parece que ya llegamos y como ya llegamos ya triunfamos, güey. O sea, ya jugamos en la Champions y entonces, pues oficialmente ya somos campeones, güey. No, espérate que te falta jugar 7 partidos. No, bueno, pues ya estamos aquí, Pues ya ¿no? O sea, ganamos, sí, claro. sí, y eso es algo que creo que termina siendo la puerta a un nuevo tipo de mediocridad y a un nuevo tipo de estancamiento en términos de la industria. Le hablaba yo y saldrá una columna en el Gourmet, en Gourmet de México, que es las chicatanas, ¿no? Ahora resulta que hace 10 años nadie tenía perra idea qué significaban estas hormigas voladoras y ahora resulta que las ves en gorditas en todos lados y las ves en cualquier plato y en Sí, cualquier claro. ciudad y todo el mundo las sabe qué son, de dónde vienen, cómo son, a qué saben. Ok, está bien, gracias Enrique porque hace algún tiempo fuimos a Oaxaca y ahí las descubrimos. Bien. Y es uno de los platos icónicos de la gastronomía mundial en términos de lo contemporáneo. Los elotitos con mayonesa de chicatana. Pero llega un punto en donde solo tener el acceso a este producto no te hace conocerlo, ni tampoco te hace proponer. Y ese es el nuevo tipo de mediocridad. Es esta como puerta fácil, la búsqueda supuesta del placer, ponerle crema a todo, todo es runner, todo es carne, todo es rico, todo es goloso, todo es monchi, todo es... y del lado de la comida y del lado del vino, todo es pose, todo es belleza, todo es estructura, todo es... Todo es ven, el umami, vino, todo es... Sí, sí, uff, qué increíble. Y todo es bueno, porque todo es bueno. Yo digo, oigan, a ver, o ya llegamos a un punto en donde la humanidad se perfeccionó de tal manera que no cometemos un solo error, Sí, no. o nos estamos mintiendo, güey, porque la verdad es que no somos así, es decir, las experiencias están editadas y lo que veamos en la información en Instagram, en redes sociales y demás, están editadas, pero ojo, y eso es algo importante y creo que es un gran mensaje, Ricardo, que es la humildad, no solo para poder ofrecer mejores cosas, sino para estudiar más y por lo tanto ofrecer mejores cosas. Ricardo, Totalmente. de verdad te quiero agradecer muchísimo. Vamos ya casi cerrando este antimaridaje. Te digo, sigo confundiendo yo contenidos. Esta conexión gastronómica le pusieron número 24, antimaridajes mexicanos. ¿Cuál sería, mi querido Ricardo Cortizo, tu mundo ideal, la utopía? Lo escribían en mi último post, decía, que es una frase muy bonita de Galeano y de Víctor Hugo, que es la enfermedad de la utopía, esa que te hace caminar, esa que te hace, no la vas a alcanzar, pero te hace andar todos los días. ¿Cuál sería tu mundo utópico con respecto a las experiencias en mesa, a las experiencias de vino o de bebidas y cocina mexicana? Tienes 5 minutos para volarte la cabeza y pedirle y construir esa utopía que nos sirve para caminar. Yo creo que una de las cosas que tenemos tú y yo y que compartimos es ese deseo de estar aprendiendo todos los días. Yo aprendo todos los días, o sea, las conversaciones que tengo con mis amigos sommeliers en tienda, con los que tengo con ustedes, a veces en WhatsApp y los proyectos que vamos realizando con otros amigos y grandes maestros que he tenido, o sea, Matt Peguerpillón, yo siempre le seguiré agradeciendo porque le he aprendido muchísimo, tanto en el mundo del whisky como en el mundo del vino.
fue mi mentor para convertirme también en sommelier, ahora en el mundo del sake, etcétera. Y de la misma manera creo que hay mucha gente que alrededor nos va dando mucho conocimiento y que debemos de saber cómo tomar ese conocimiento, porque quien te comparte conocimiento es una persona que tiene las ganas de compartirte algo que él tiene, ¿no? Que es algo suyo. El conocimiento es algo absolutamente propio. Y cuando lo quieres compartir es porque realmente estás dando una parte de ti en ese conocimiento. Yo creo que a mí me encantaría ver muchos más entusiastas o mucha más gente que quiera seguir estudiando sobre el tema, que no nos detengamos. O sea, el mundo de las bebidas, de la comida, de los maridajes, son metas que se convierten en salidas. O algo similar decías tú ahorita, pero me gustaría hacer una analogía muy al estilo de las carreras de la Fórmula 1, de las carreras del running, ¿no? O sea, por algo tanto la salida como la llegada es una bandera a cuadros, porque cada vez que tú llegas a una meta se está convirtiendo en la salida para algo más, para un siguiente paso. Y eso es lo que tenemos que estar haciendo todos los días, ¿no? En los ratos libres que tengamos. Yo sé que para todos los familiares que están en servicio es complicado, para los que estamos a veces también en tienda, por los horarios que tenemos, que en la asesoría de ventas es difícil darte los espacios, pero darte la oportunidad de 10, 15 minutos, ir conociendo, y que todo ese conocimiento se lo ofrezcamos a los clientes, a los comensales, al público, y les demos más herramientas para conocer y para decidir mejor, nos va a ayudar a que este mundo de los maridajes sea más amplio y que todos tengamos más oportunidades de explorar, ¿no? De abrirnos a otras cosas. O sea, me encantaría ver eso. Me encantaría ver gente que me deje de decir es que... No quiero decir marcas, porque... No, pero es que este whisky es el mejor whisky del mundo y dices... Sí, compadre, por eso nunca lo meten en concursos porque mira... Así les hacen meterlos a concursos, ¿no? Y así, o sea, es un mundo muy, muy bonito. Es un mundo en el que me gustaría ver más gente metida y diciendo, ¿cómo le hago hasta para, no sé, si a este taco al pastor le pongo salsa o no le pongo salsa, ¿qué me va a pasar si le pongo una chela diferente o le pongo un vino diferente? Si le pongo limón, ¿qué me convendría? ¿Hacia dónde lo puedo llevar? Y decir, vamos a explorar y vamos a encontrar cuáles son las cosas que nos gustan para que en la próxima reunión de amigos que ya nos permita la pandemia decirles, güey, fíjense que me encontré esto, probé esto con esto y lo tienen que probar, porque entonces vamos a vivir cosas bien divertidas en las experiencias gastronómicas. Y se del día a renovará día. un poco el ambiente, ¿no? Le meteremos un poco de aire fresco a las experiencias en restaurantes, en tiendas de vino, porque hay demasiado ya. Y está divertidísimo hoy la cartera que tenemos. Perdón, pero nada más acuérdense que hace 12, 15 años una mezcalería era impensable en la Ciudad de México. Y hoy en No, día totalmente. cualquier persona puede entrar a consumir al menos en un restaurante 2 o 3 marcas de mezcal sin mayor problema. Y eso es algo que de pronto se olvida fácil, y es el ejercicio de memoria. Yo te quiero hacer una pregunta muy personal. En esa utopía de experiencia de cocina mexicana y bebidas, en tu mesa, ¿qué habría? Es decir, ¿qué tendrías? ¿Qué platos habría y qué bebidas habría? Qué buena pregunta, ¿eh? Para que me invites. Mira, los que me conocen lo saben porque es una de las experiencias que tuve oportunidad de hacer hace un año prácticamente y que fue una de las mejores sorpresas que me he llevado, ¿no? Probar un chile en nogada con un whisky escocés fue una gozada. Para ti te va a hacer mucho sentido, porque además era un whisky que tenía 12 años terminado en barricas tanto de bourbon como barrica de Jerez. Y pues al final del día el Jerez sin duda es uno de los grandes de la maridajes para la comida mexicana. A mí me encantaría explorar mucho esos maridajes de todos los tipos de Jerez, amontillados, olorosos. Sería fascinante con la cocina, me encantaría. Creo que tendría coctelería, creo que me abriría con los últimos programas que estaba haciendo, me abriría también a ver experiencias con sake, ver experiencias con tés, ver experiencias con
otro tipo de vinos, ¿no? Que no tienen que ser los tradicionales. O sea, a mí me encantan los albariños, sin duda yo tendría albariños y jugaría con los albariños con prácticamente todo lo que Todo. pudiera. O sea, si le ponemos, si nos atrevemos a ponerle limón a la sopa de pasta, güey, ¿cómo no vamos a ponerle ese toque ácido a muchas otras cosas con las cuales puede funcionar muy bien? Tendría unos tacos de carnitas que hicieran tú y Oscar, seguramente, con un buen vino blanco, porque además mucha gente cree que lo que hablábamos en un principio, que los vinos blancos y la carne no van, y que se llevaran una súper experiencia. O sea, creo que sería un mundo de gozada, ¿no? De muchas sorpresas. Sí, son varios días que tenemos que sentarnos a comer. Por favor, tenemos por ahí, tengo por ahí, ya voy haciendo la lista de las cosas que me debes para mandarme y para que Sí, nos sentemos a probar. sí, ya vamos a empezar con el nogada, no sé si chiles en nogada habrá, solamente especial, pero bacalao sí este año vamos a hacer el ejercicio de ponerle de ponerlo a la venta, y el mole, bueno, ahí está, que tenemos ya el nuevo bache también y ya está listo. Pero lo más importante es justo creo, y yo me lo llevo de verdad, que es esta reapertura y esta sensación esperanzadora de que no sabemos nada. La recomendación en general es que la ignorancia es la mayor virtud que un ser humano puede tener. La ignorancia sumida, Absolutamente. La, porque la, es la, la ignorancia te debe de guiar para aprender y conocer, ¿no? O sea, y, es empezar de ceros. y además es muy gratificante porque no acabas nunca. Y eso es algo que cuando se te que quita lo arrogante, empieza a entender que esa es la verdadera humildad. En ese sentido, yo soy muy sorjuanista, en donde el que decía que solo sé más para ignorar menos. O sea, en realidad es tan vasto el mundo que tenemos un pedacito de vida que la verdad es que para qué desperdiciarla en creer que ya sabes todo, ¿no? Y eso es algo Claro. que creo que en México podríamos empezar a repensar nuevamente después de 10 años de patrimonio intangible de la humanidad, después de 20 años de luchas de muchas generaciones, de estar reposicionando la cocina mexicana. Necesitamos hacer muchos ejercicios de memoria también de dónde venimos, porque de pronto se nos muere la gente y no nos acordamos que existieron. Y se nos viene un panorama en este 2021 y a lo que viene, en donde creo que ya estamos muy anchos de opciones, muy amplios de opciones, pero estamos obesos y no nos queremos mover de esa obesidad mental que de pronto nos hace que nos durmamos en nuestros laureles. Y eso es lo único que les Y que deseo. no nos deje movernos, claro. Eso, la inmovilidad de la ignorancia, el sobrepeso de esta arrogancia que no nos permite como desplazarnos para nuevas experiencias. Y una cosa que dijiste muy cierto es reconocer nuestros propios errores y nuestra propia ignorancia a favor de la experiencia, que eso es algo que vivimos en el negocio más bonito, que es que buscamos placer todo el tiempo, ¿no? Pero al final las Completamente. 30 páginas o 40 páginas del método Quiroga están hechas para que te comas el mejor taco del mundo cuando se te dé tu regalada gana, güey, y Claro. que lo sepas hacer, pero está hecho para eso, para que te chupe los dedos, güey, cuando termines de comerlo. Y eso es algo que creo que nos hace falta y coincido contigo. Me querido Ricardo, ¿dónde te encontramos? Por favor, repítenos todas tus redes y el nombre del programa que está en Spotify. Pues básicamente estoy en prácticamente todas las redes como Ricardo Cortizo, casi todas es @Ricardo A. Cortizo. Perfecto. Realmente la que más utilizo es Twitter, Instagram, estoy Sí. un poco más en Instagram. Tengo que darme el tiempo de poder jugar con todas las demás, pero la vida no me da. Y además creo que también a veces una imagen vale más que mil palabras, entonces te ayuda mucho el Insta. Y bueno, pues el podcast es un podcast que está por cumplir 11 capítulos. 11 Uh-huh. capítulos. Se llama It's Drink O'Clock. Es exclusivamente, bueno, no exclusivamente, está dedicado a las bebidas. No importa si es con alcohol, sin alcohol, o sea, van a ver desde una plática con el embajador de Coca-Cola en España para que hacer una cata de Coca-Cola y entender la Coca-Cola, hasta una maravillosa plática con Lalo y con Oscar Domínguez, una de las 10 mejores narices del país para hablar sobre carnitas y maridajes, o vamos a tener conversaciones sobre sake, sobre té, sobre cafés, vamos a hablar con chefs, o sea, la idea es entender el mundo de las bebidas y el por qué nos apasiona tanto y el por qué este tema de los maridajes es tan importante, pero todo tratado de bajarlo a un nivel de cancha que sea muy divertido, que sea muy ameno, conversaciones súper ligeras. En Instagram está como its.drinkoclock
y lo pueden encontrar como It's Drink O'Clock en prácticamente todas las plataformas. Apple Podcasts, Spotify, Google Podcast, Amazon Music, en donde quieran. Me dará muchísimo gusto que se den una vuelta, que dejen por ahí una reseña y me digan incluso qué les gustaría escuchar ahí en el programa. Ricardo, para mí fue un placer recibirte en este episodio número 24 de Conexión Gastronómica Total Play, Antimarejes Mexicanos. De verdad, este ejercicio que hacemos es para dejar un punto y seguido, una coma de memoria, para acordarnos quiénes éramos cuando revisitemos el contenido dentro de un año, 2 años o tus hijos que seguramente lo verán. Pero sobre todo compromiso para poder ampliar experiencias y unirnos a favor de justamente eso, de ponernos a dieta de arrogancia y ponernos a comer pura conocimiento e información a favor de las experiencias. Ricardo, te agradezco muchísimo de verdad haber aceptado la invitación y queda abierto el espacio para seguir conversando. Me encantará, al contrario, un honor y muchísimas gracias por haberme invitado y espero que nos podamos seguir viendo en otras conexiones más adelante. Seguramente sí, Ricardo, muchísimas gracias a todos los que se conectaron, de verdad, mil gracias. Hubo mucha gente conectada, mucha gente del mundo de los vinos y del mundo de los maridajes, mil gracias también. La próxima semana tendremos a Enrique Fleischmann, un mexicano que está triunfando en Guetaria, en País Vasco, a la 1 de la tarde, miércoles de la próxima semana, 1 de la tarde, México, 8 de la noche en España. Justamente Mexicanos Sin Límites, en esta necesidad de mostrar que hay muchísima gente haciendo cosas brillantes en el mundo, que son mexicanos, haciendo cocina mexicana o no, pero definitivamente que son gente que vale la pena reconocer su trayectoria y poner un punto de memoria en esto que sí queremos hacer todos, que es ver a México con otros ojos. Así es que muchas gracias, buenas noches. Me dijo Ricardo, muchas gracias, que te sea leve la lluvia y te mando un gran abrazo y estamos viéndonos pronto. Muchas gracias a todos. Adiós.